Mabel Turner se había sentado en el mismo banco de la capilla todos los domingos durante 23 años, tercera fila desde atrás, a la izquierda, y nadie había pronunciado su nombre en casi 5 de ellos. Antaño había sido la mujer a la que la gente saludaba al pasar por su porche, la que siempre llevaba pan de maíz a los funerales y les hacía dobladillos a los pantalones a los niños cuyas madres trabajaban hasta muy tarde, pero ahora la llamaban esa vieja viuda de Mill Road, si es que la recordaban. Su marido, Earl, llevaba 8 años muerto, la última sonrisa de Mabel. Sus hijos enviaban cartas por Navidad, llamaban 2 veces al año, pero vivían lejos, en ciudades que no olían a madera de cedro ni a tocino frito, y Mabel había perdido la esperanza de que volvieran a casa. Llevaba el mismo chal gris descolorido cada semana, se sentaba en ese banco con las manos juntas y escuchaba sermones que la hacían sentir más lejos del cielo que nunca cuando Earl vivía. ¿Ya no lloraba? Ya no. Pero cuando el nuevo predicador presentó a un invitado al final del servicio de ese domingo, sus manos se apretaron alrededor de su bolso de todos modos. «Este es Daniel Holt», dijo el predicador, asintiendo hacia un hombre corpulento con una cara curtida por el sol y un sombrero sostenido respetuosamente en manos callosas. Acababa de llegar de Abilene, ayudando con las reparaciones de la cerca. Daniel no sonrió, solo bajó la cabeza y tomó asiento. 3 filas detrás de Mabel, silenciosa como la nieve. Después de la bendición, Mabel se levantó lentamente, con las rodillas rígidas por los años, y se giró para irse cuando una voz detrás de ella dijo: «Se le cayó esto, señora». Y se giró para encontrar a Daniel sosteniendo su guante con 2 dedos, suave como si fuera de cristal. Lo tomó con un asentimiento, sin esperar nada más, pero él dijo: «Perdóname, Saiyan. Pareces alguien a quien debería conocer». Y eso la dejó sin aliento. «Ya nadie me conoce», dijo, con más amargura de la que pretendía. Pero Daniel la miró con ojos firmes y respondió: «Entonces creo que es hora de que alguien lo haga». Mabel caminó a casa con el guante apretado contra el pecho, su corazón latía con fuerza no por atracción, sino por la impresión de ser vista, realmente vista, por alguien que no la había conocido en su juventud, su matrimonio o su utilidad, pero quería conocerla ahora, en la temporada que creía que la vida ya había pasado. Mabel no esperaba volver a verlo, no porque dudara de su amabilidad, sino porque dudaba de su amabilidad, sino porque había aprendido que la mayoría de las personas ofrecían palabras suaves al pasar y desaparecían por la mañana, como sueños que se supone que no debes guardar. Así que cuando abrió su puerta el miércoles y vio a Daniel Holt de pie al otro lado, sosteniendo una canasta de huevos y una hogaza de pan de maíz envuelta en tela, casi dejó caer su escoba. El predicador dijo que solías hornear, dijo, asintiendo hacia la canasta. «Pensé que me dirías si esto es bueno». Ella lo miró fijamente un momento, luego se hizo a un lado sin decir palabra, dejando que la puerta se abriera con un crujido tras ella como si volviera una vieja costumbre. Dentro, la casa olía ligeramente a lavanda y papel viejo. Lo que quedaba del estudio de Earl ahora estaba lleno de lana y facturas sin pagar, y Daniel se quitó el sombrero como lo había hecho antes en esta habitación, colocándolo sobre la mesa con cuidado respeto. «No pedí compañía», dijo ella. No era brusca, solo estaba cansada. Pero Daniel se encogió de hombros. «No pensé que lo hicieras, pero supongo que a veces viene de todos modos». Compartieron el pan en silencio, sus tazas de té desparejadas y desportilladas, de esas que dejas de reemplazar cuando ya no viene nadie. Y Mabel se encontró observando cómo sus ojos se detenían en la cortina de encaje que había cosido el otoño pasado, la que nadie había elogiado. «¿Siempre te fijas en las cosas?», preguntó de repente. Y Daniel asintió. «Solo en las que importan». Cuando se levantó para irse, se detuvo en la puerta y dijo: «La gente del pueblo dice cosas, ya sabes. Digamos que has dejado de ser útil, que no tienes motivos para mantener caliente esa casa tan grande». Tensó los hombros, lista para el golpe. Pero él continuó: «Supongo que no han pasado ni 5 minutos en este lugar. No sé cómo se siente el calor cuando no hay ruido». Ella no respondió. Al principio no, solo lo siguió hasta el porche, rozando el marco de la puerta con la mano como si despertara de algo, y preguntó: «¿Por qué yo?». Daniel la miró, amable pero seguro, y dijo:
porque me recuerdas a la clase de mujer que no necesita hablar alto para ser escuchada. Mabel cerró la puerta tras él con manos temblorosas y se sentó junto a la ventana hasta el anochecer, observando el rastro por donde había desaparecido, con el sabor a pan de maíz aún en la lengua y un pensamiento surgiendo sin invitación pero bienvenido. Tal vez no era demasiado tarde para que alguien la llamara a casa de nuevo. La siguiente vez que Daniel vino, trajo su abrigo en lugar de pan, una cosa gruesa, forrada de lana, que olía ligeramente a humo de pino, y se lo entregó sin ceremonia mientras ella salía al porche en el frío de la mañana. La escarcha llegó temprano, dijo, sin mirarla a los ojos. No creía que ese chal fuera suficiente para un viento como el de hoy. Y Mabel sostuvo el abrigo contra su pecho un momento antes de colocarlo sobre la mecedora a su lado, sin saber si sentirse abrigada o tonta. No estaba acostumbrada a que la cuidaran, no de la manera que consideraba el clima o lo delgadas que eran sus mangas. La mayoría de la gente asumía que era demasiado testaruda para tener frío, demasiado vieja para que la cuidaran. ¿Crees que un abrigo cambia mucho?, preguntó, con una media sonrisa. Pero Daniel simplemente miró hacia la carretera y respondió, solo si alguien te lo pone. Se quedaron sentados sin decir palabra durante casi 10 minutos, el viento tirando de las cortinas a través de la ventana rota, el cielo bajo y gris como si tuviera secretos que guardar. Finalmente, Daniel sacó una lata pequeña del bolsillo de su abrigo, la abrió y le entregó un cuadrado de papel doblado dentro. Vi esto en una lápida a las afueras del pueblo, dijo. Me hizo pensar en ti. Mabel la desdobló, apretando los labios mientras leía la única frase escrita con un lápiz tenue. Vivía en silencio, pero dejaba ecos. No habló durante un largo rato después de eso, sus ojos recorriendo la página como si fuera a desvanecerse si parpadeaba, y finalmente dijo, nadie me había traído una palabra antes. Solo recados, compasión y pastel. Daniel sonrió, lento y amable. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que la gente no le trae flores al árbol que sigue en pie? ¿Solo después de que se cae? Mabel rió entre dientes, amarga y suavemente. ¿Ahora me estás llamando árbol? Se recostó en la mecedora, la madera crujiendo bajo su peso. Señora, digo que tiene raíces más profundas de las que todo este pueblo conoce, y supongo que es la única razón por la que este lugar no ha desaparecido todavía. Por primera vez en años, se le hizo un nudo en la garganta, no de tristeza, sino del desconocido dolor de ser reconocida. No por lo que solía ser, sino por lo que seguía siendo. Mientras Daniel se quitaba el sombrero y salía del porche, Mabel recogió el abrigo que había dejado, se lo echó sobre los hombros y susurró a nadie en particular. Supongo que podría volver a estar abrigada. Ese viernes por la noche, la iglesia celebró su cena anual de la cosecha. Una cena de guisos y zapateros donde los jóvenes bailaron, los de mediana edad cotillearon, y los mayores, como Mabel, se sentaron cerca de las paredes bebiendo sidra tibia y fingiendo que no les importaba que los olvidaran. No había planeado ir, pero Daniel había aparecido esa tarde con una caleza prestada y una mirada testaruda. El pueblo hablará si aparezco solo, había dicho con una sonrisa. ¿Pensabas que lo ayudarías a callarse? Mabel estuvo a punto de declinar, pero la forma en que él se lustraba las botas y se peinaba, como si la noche realmente pudiera significar algo, la hizo buscar su único chal bueno y decir, será mejor que camines despacio. No me gusta que me apresuren. Cuando llegaron, las cabezas se giraron, las conversaciones se apagaron y alguien susurró su nombre como si fuera un fantasma que se alzaba de los bancos. Daniel no pareció darse cuenta, o no le importó, y la guió hasta un asiento con una mano en la parte baja de su espalda, con suavidad y firmeza. Mabel esperaba pasar la noche sentada como siempre, asintiendo cortésmente mientras el mundo giraba a su alrededor. Pero cuando el violinista empezó una melodía más lenta, Daniel se levantó y le ofreció la mano, con la mirada firme. Me gustaría bailar, si estás dispuesta a enseñarle a un tonto con 2 pies izquierdos. Su corazón tartamudeó, no por los nervios, sino por el recuerdo. Earl nunca había bailado, ni una sola vez, ni siquiera en la cocina. Y ahora aquí estaba este hombre silencioso, preguntando no por obligación ni por ostentación, sino porque quería moverse con ella, ser visto con ella, incluso si el pueblo la observaba.
Ella tomó su mano, insegura de si sus piernas aguantarían. Pero lo hicieron. Y juntos caminaron lentamente por el suelo. Desfasados, descentrados, pero completamente reales. Nadie dijo una palabra, y tal vez esa fue la amabilidad del momento. O tal vez por una vez el pueblo supo que era mejor no interrumpir a Grace cuando se mostró. Después, volvieron a sentarse, la mano de ella aún caliente de la suya. Y Daniel se inclinó y susurró: no desapareces solo porque la gente deje de mirar. Sigues aquí, y aún vale la pena verte. Mabel sonrió, con los ojos escociendo mientras susurraba. Qué curioso, estaba a punto de decirte lo mismo. Y por primera vez en mucho tiempo, no se sintió como alguien que ocupaba una silla. Se sintió como una mujer que había sido elegida, no recordada, sino vista. A la mañana siguiente, la casa se sintió diferente. No porque nada hubiera cambiado, sino porque algo dentro de Mabel había empezado a despertarse tras años de quietud, como una habitación ventilada tras estar cerrada demasiado tiempo. Permaneció en el salón con las manos juntas, contemplando la vieja silla de Earl, la que nadie había usado desde el día en que lo enterraron. Le quitaba el polvo como a un santuario, con cuidado de no alterar la forma del cojín, temerosa de que si alguien más la tocaba, el último pedazo de él se desvaneciera. Pero ahora, después de bailar delante de todo el pueblo con un hombre que ni una sola vez se apiadó de sus manos manchadas por la edad, se preguntaba por qué había pasado tantos años manteniendo esa silla vacía. ¿Por qué había creído que el amor solo vivía en lo que había terminado? Cuando Daniel llamó a la puerta esa tarde con 2 tazas de café y unas de leña, no lo recibió como de costumbre. Gritó: «Está abierto», y lo dejó entrar en su espacio como si fuera suyo. Él se detuvo al ver la silla y luego la miró, inseguro. Pero ella asintió y dijo: «No le importaría». «Ya no». Daniel se sentó despacio, con reverencia, como si comprendiera que no era solo madera y tela. Era historia, dolor y permiso, todo en un momento de tranquilidad. «Puedo sentarme en otro sitio», ofreció con suavidad. Pero Mabel negó con la cabeza. «Creo que ya es hora de que alguien haga algo más que simplemente quitar el polvo de ese asiento». Hablaron durante más de 1 hora, tomando café y observando el viento bailar a través de las cortinas de encaje, compartiendo historias no solo de lo que habían perdido, sino de lo que habían soportado. «Creo que es mi momento. Creo 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 que es mi momento». Cuando se levantó para irse, puso una mano en el respaldo de la silla y dijo: «Seguro». Y Mabel, con lágrimas que no se secaba, dijo: «Ya no estoy segura de muchas cosas, pero estoy segura de que lo hiciste más cálido». Después de que él se fuera, se sentó en su mecedora frente a la silla ahora usada y contempló el espacio que los separaba. No era su ausencia, sino su presencia la que había regresado. La habitación ya no parecía embrujada. Se sentía viva, llena de algo tierno, algo sagrado, algo que volvía a empezar. Esa noche, después de que el fuego se hubiera apagado y Henry, el gato, se acurrucara a sus pies, Mabel cogió la vieja lata de galletas escondida tras la tapa del cajón de la ropa blanca, donde guardaba las cartas que nadie contestaba y las que nunca se atrevía a enviar. Lo abrió lentamente, con las manos temblorosas no por la edad, sino por el peso del recuerdo, y sacó el sobre descolorido, dirigido con su propia letra: «Para mis hijos, por si alguna vez se lo preguntaron». Lo había escrito años atrás, una noche en que la casa se sentía más fría que el viento de afuera, derramando todo lo que nunca dijo en voz alta: el dolor de ser abandonada, las vacaciones en silencio, los cumpleaños pasados mirando un teléfono en silencio. No había tenido intención de guardarlo, había planeado enviarlo por correo o tal vez quemarlo, pero ninguna de las dos se sentía bien, así que permaneció en la lata de galletas, doblada y olvidada. Hasta ahora. La leyó en voz baja, con la voz temblorosa mientras susurraba versos como: «Siempre estuve orgullosa de ti, incluso cuando olvidabas que existía, y mantuve tus habitaciones limpias por más tiempo del que admitiré». Las palabras no la hicieron llorar, ya no necesitaban hacerlo,
pero la dejaron más callada que antes. Como un capítulo que se cierra sin puntuación. Cuando Daniel llegó a la tarde siguiente, la encontró en el porche con la carta en el regazo y una extraña paz en su postura. ¿Alguna vez escribes cosas que no quieres que nadie lea?, le preguntó mientras él se sentaba a su lado, y él asintió lentamente. Creo que las mejores cosas se escriben así. Le tendió la carta, no para dársela, sino para que viera que existía. Y él no la tomó, solo puso su mano suavemente sobre la de ella y dijo: «Aún tienes tiempo para escribir una mejor». Se quedaron así un buen rato. La carta reposó entre ellos como una verdad reconocida. Y cuando Mabel finalmente volvió a hablar, su voz era más fuerte. «Puede que nunca regresen, pero no seguiré viviendo como si estuviera esperándolos». Daniel la miró entonces, no como alguien frágil, sino como alguien que terminaba de ser olvidado, y respondió: «Entonces tal vez sea hora de que empiecen a esperarte». Esa noche, Mabel no devolvió la carta a la lata. La puso en el fuego, no con amargura, sino con una especie de reverencia, y vio cómo el humo se llevaba su silencio. Cuando la esposa del predicador vino esa semana para organizar la cena de acción de gracias del pueblo, Mabel asumió, como siempre, que su nombre estaría al final de la lista. Si es que aparecía. Estaba acostumbrada a que le pidieran hornear un pastel, a nunca sentarse en la mesa principal, a nunca ser presentada a los recién llegados, a nunca ser considerada como alguien que todavía pertenecía al presente del pueblo en lugar de a su pasado. Así que cuando la hermana Argreaves cantó: «Esperábamos que nos ayudara a saludar a la gente este año, señorita Mabel», tardó un tiempo entero. Segundo en responder: «¿Yo?». Y cuando la mujer asintió, alegre como siempre, Mabel casi preguntó qué había cambiado. Pero en el fondo ya lo sabía. La noche de la cena llevaba su mejor vestido azul. El que Earl siempre decía que resaltaba sus ojos y se cepillaba el pelo como solía hacerlo su madre antes de los servicios dominicales. Daniel llegó al anochecer, con las botas recién lustradas y las manos llenas de caléndulas, sonriendo tímidamente mientras decía: «Pensé que eclipsarías cualquier mantel que hubieran puesto, pero pensé en traerte algo de color de todos modos». Tomó las flores con una mano que no tembló esta vez y se colocó una detrás de la oreja antes de entrar juntos. La sala se quedó en silencio por un instante cuando entraron. No por juicio, sino por reconocimiento. Porque algo en la forma en que Daniel le ofreció el brazo, en la forma en que Mabel caminaba sin disculparse, decía: «Esta mujer ya no está sola». Los niños le sonrieron. Las esposas jóvenes le preguntaron por su receta de masa de tarta. Y alguien, no recordaba quién, dijo: «Haces que este lugar parezca que aún tiene raíces». Durante la cena, Daniel no se separó de ella, llenándole la sidra y pasándole panecillos con naturalidad. Y cuando alguien le preguntó si venían a visitarla, Mabel solo sonrió y dijo: «Creo que somos más silenciosos que la mayoría». Más tarde, mientras se retiraban los platos y la sala bullía de risas y música, Mabel se encontró de pie cerca de la pared del fondo donde solía sentarse, mirando a la multitud, a su pueblo, y dándose cuenta de que ya no estaba fuera del círculo. Volvía a ser parte de él. No porque lo pidiera, sino porque alguien la había mirado no con lástima, sino con verdad, y la había llamado a casa. Había una colcha en el ático de Mabel que nadie había visto en 20 años. Cosida por las manos de su abuela, terminada por los propios dedos de Mabel, el débil conde regresó de la guerra. Era un remiendo de camisas viejas, mantas de bebé y cortinas descoloridas cosidas en las noches en que el dinero escaseaba, pero la esperanza era fuerte, y una vez cubrió cada cama que había compartido. Después de que Earl muriera, la guardó, demasiado pesada por los recuerdos, demasiado sagrada para usarla, y casi la donó más de una vez, solo para sacarla del montón cada vez con lágrimas en los ojos y sin explicación. Ese invierno, cuando empezó a nevar y el viento volvió con fuerza, Daniel llegó con un montón de leña y una mano magullada por haber partido más de la cuenta. Mabel la envolvió sin pensar, cortó una tira de lino, la mojó en agua caliente y la envolvió suavemente como lo hacía con sus hijos cuando aún eran lo suficientemente pequeños como para dejarse mimar. Él hizo una mueca, pero sonrió, y cuando ella tomó una manta extra para ponerla junto al fuego, sus dedos se detuvieron y luego se volvieron hacia las escaleras del ático.
Cuando regresó, la colcha se dobló en sus brazos como un recuerdo vivo. Daniel levantó la vista y se quedó paralizado. «Esa no es una manta cualquiera», dijo en voz baja, y ella asintió. «No, no lo es. Pero creo que ha esperado lo suficiente para volver a usarla». La colocó sobre la vieja mecedora, alisándola con manos reverentes, y durante un largo instante, ninguno de los dos habló. «Tengo un abrigo que fue de mi hermano», dijo en voz baja. «Todavía huele a cedro y humo de pipa. Hace 10 años que no lo uso». «¿Por qué no?», preguntó ella, y él se encogió de hombros. «Supongo que estaba esperando a extrañarlo menos. Pero tal vez no necesitamos esperar a que el dolor se desvanezca para comenzar a vivir de nuevo». Lo miró entonces, no solo como el hombre que apareció con leña y pan de maíz, sino como alguien que había cargado con sus propios silencios, sus propias cosas del ático, y se dio cuenta de que no eran solo dos personas solitarias compartiendo té. Estaban tejiendo algo nuevo con retazos demasiado buenos para tirarlos. Esa noche, mientras la nieve se acumulaba suavemente contra el cristal de la ventana, se sentaron junto al fuego envueltos en la colcha. ¿No hacían falta palabras? La calidez entre ellos, construida a partir de retazos del pasado, finalmente permitió que respirara de nuevo. La tormenta llegó rápida, como solían hacer las tormentas de la pradera, con nubes negras rodando bajas, un viento tan fuerte que cortaba el aliento y la nieve cayendo como plumas de la almohada rasgada del cielo. Al anochecer, el pueblo estaba cerrado, las ventanas iluminadas con lámparas parpadeantes y olores a cena, y Mabel estaba sentada sola junto a la puerta de su casa. La colcha sobre sus rodillas y una bandeja, con una olla de estofado calentándose en la estufa. Daniel había salido temprano esa mañana para ver cómo estaba una viuda al otro lado de la cumbrera, cuyo techo del granero se estaba derrumbando. Y aunque había prometido volver antes del anochecer, el sol ya se había ocultado y la preocupación había empezado a calar hondo en Mabel como antes el frío. Se paraba cada pocos minutos, mirando por la ventana, escuchando el ruido de los cascos, diciéndose a sí misma que no debía inquietarse. Pero cuando abrió la puerta para asomarse a la nieve por última vez, se quedó sin aliento. Allí, en la barandilla del porche, estaba el abrigo de Daniel, húmedo por el viaje, cargado de hielo, pero bien doblado y colocado justo donde ella lo vería. Y encima, una nota sujeta con una pinza de madera, la escritura borrosa pero clara. No quería traer la tormenta adentro. Volveré cuando el fuego deje de funcionar. Salió corriendo descalza, con el viento lastimándole los tobillos, pero no vio ni rastro de él. Solo el rastro de huellas de botas que la llevaban de vuelta al pueblo. Con el corazón latiéndole con fuerza, metió el abrigo dentro, lo envolvió sobre la mecedora donde aún reposaba la colcha y esperó. El fuego avivaba la llama, la sopa seguía hirviendo a fuego lento, sus manos demasiado inquietas para tejer. Cuando finalmente llamaron a la puerta, pasada la medianoche, abrió y lo vio empapado hasta los huesos, con las mejillas rojas, los ojos cansados, pero sonriendo. «El techo de la anciana aguantó», dijo, entrando. «Pero me hizo prometer que no te dejaría congelarte de preocupación». Mabel no respondió de inmediato, solo lo ayudó a quitarse las botas, le dio una toalla y dijo: «La próxima vez que dejes tu abrigo así, iré a buscarte yo mismo». Él rió, bajo y cálido, y se acomodó junto al fuego sin protestar. Mientras estaban sentados, el viento aullaba afuera como un coyote de luto por la luna. Mabel tomó el abrigo, se lo puso a ambos y susurró: «Lo dejaste para que supiera que volverías, ¿verdad?». Daniel asintió. Supongo que quería que estuviera seguro de algo. Y lo hizo. No porque lo dijera, sino porque después de todos los años de ser ignorada, excluida y de que le dijeran que sus mejores días habían quedado atrás, alguien había devuelto la esperanza a su porche. El invierno dio paso al deshielo lentamente, como si incluso las estaciones supieran que algunas cosas merecían perdurar. Como las mañanas que Mabel pasaba horneando 2 galletas en lugar de una. O la forma en que el sombrero de Daniel siempre colgaba en su percha junto al viejo abrigo de Earl. Nunca se declaraban, nunca usaban la palabra amor como algo que se ganara, sino que estaba en cada gesto. Él llenándole la taza de té en silencio, ella acomodándole los guantes con delicadeza junto al fuego,
la forma en que ninguno de los dos cogía la colcha sin ofrecerle una esquina al otro. Una tarde, encontró a Daniel en el patio trasero remendando un poste de la cerca con un zumbido en la garganta y un lápiz detrás de la oreja. Y cuando ella salió al porche, él levantó la vista, no sobresaltado, ni esperando, sino como un hombre contento con solo ver su rostro. ¿Tienes hambre?, preguntó ella, y él asintió, secándose las manos mientras caminaba hacia ella. Dentro, se sentaron a la mesa de la cocina, donde la luz del sol calentaba la madera, y mientras ella servía guiso en cuencos, se encontró riendo. Suave, sorprendida, como suena la risa cuando regresa tras una larga ausencia. Daniel hizo una pausa, dejó la cuchara y la miró con una ternura que la envolvió como una colcha en las noches frías. ¿Qué?, preguntó ella, nerviosa, pero él negó con la cabeza, en voz baja y firme. Nada. Solo, me pareces mi hogar. Las palabras cayeron como lluvia sobre tierra seca, inesperadas y vivificantes, y Mabel no tuvo respuesta, no al principio, solo lágrimas que brotaron sin vergüenza, sin disculpas, y una mano que se extendió por encima de la mesa para sostener la suya como siempre había estado destinada a hacerlo. Más tarde, se sentaron juntos en el porche. Sin viento esta vez, sin nieve, solo el canto de los pájaros que regresaban y el lento ritmo de las vidas que se reconstruían. Pensó en todos los años que había pasado esperando ser necesitada, recordada, digna, y en cómo ninguno de esos anhelos había sido respondido por el ruido, sino por la silenciosa presencia de un hombre que no le preguntaba por su pasado, no apresuraba su presente, y de alguna manera, veía su futuro. Se volvió hacia él con ojos brillantes y dijo, «Nunca pensé que sería el lugar al que alguien llegaría». Y Daniel respondió, «No estabas destinado a serlo. Siempre estuviste destinado a ser el lugar donde se quedaban».